Bueno chicos, continuamos con los videos. Ahora nos vamos a meter de lleno a la cuestión de las máquinas finitas de estado, prácticamente como modelo introductorio. Y bueno, vamos a comenzar primeramente entendiendo qué es una máquina finita de estados. Lo vimos en el video anterior. La máquina finita de estados me establece las condiciones en las cuales voy a representar un sistema secuencial en el dado caso que estemos hablando en un sistema secuencial de sistemas digitales, pudiera ser un contador, por ejemplo. Hablando de un sistema computacional, pues bueno, ya había dado el ejemplo del password, puede ser la verificación de una huella digital, que también tiene que ver con el password, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero bueno, vamos a entender que la máquina finita de estados, por em, concepto de formación o de entendimiento de esta máquina, vamos a establecer cuatro elementos principales. El primero de ellos es el estado, ¿vale? Que nos va a definir el comportamiento que pueden producir acciones. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, se refiere a que los estados eh, prácticamente me van a definir cómo se va a comportar el modelo o el sistema que le estamos desarrollando y cómo es que produce acciones, ¿sí? Lo decíamos en la escuela, digo en la escuela, perdón, en sesiones. Si yo le digo a un compañero uno y estamos hablando de contadores, pues él automáticamente, su compañero o compañera, pues es muy probable que conteste 2. Y si le digo a otro compañero 2, probablemente va a contestar 3 y sucesivamente. ¿A qué se refiere? Ah, bueno, pues se refiere a que sabemos que estamos hablando de contadores y por lo tanto, pues va a responder de manera secuencial de uno en uno, ¿sí? Estuviéramos hablando de otro tema, pues bueno, contestaría otra cosa, ¿verdad? Bueno, a eso me refiero con el comportamiento y la reproducción de la acción. Bueno, el otro es la transición. Vamos a hablar de la transición que me dice que la transición de estado, prácticamente la transición es cambiar de un estado a otro, por lo que yo les decía. En el ejemplo que estoy inventando de sesión, que si yo digo uno y le pregunto a un compañero o una compañera y por naturalidad va a decir 2, si estamos hablando de contadores, pues entonces la transición es eso, ¿verdad? Cambiar del uno al 2, ¿vale? Habrá que seguir unas reglas, ¿vale? Esas reglas o condiciones son las que se deben de cumplir para permitir el cambio de estado para que se genere la transición. Ejemplo, si en clase del ejemplo anterior yo digo uno, pero estábamos hablando de contadores pares, entonces pues no se cumplirá la regla, ¿verdad? Tendría que comenzar probablemente con cero y cuando yo diga cero, su compañero o compañera tendrá que decir 2 y el siguiente 4 y el siguiente 6 porque estoy hablando de pares. ¿Me explico? O sea, la regla en el primero pues no se cumplió porque uno, el sistema indicaría, bueno, pues el uno no es par. Entonces, por lo tanto, no hago ningún cambio. Si hicieron un cambio, bueno, pues habrá que revisar qué pasó con mi diagrama de estado, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro el ejemplo. Cuando hablamos de un evento, bueno, entonces el evento vamos a tener dos tipos de eventos. Prácticamente nos vamos a enfocar en los eventos de entrada porque también hay evento de salida o evento interno de retroalimentación. Pero bueno, en general, el evento de entrada son todos los elementos externos o señales externas o señales internas, lo que conocemos como retroalimentación, que permiten el lanzamiento de las reglas y por lo tanto así permitir las transiciones. Entonces, el evento es importantísimo en una máquina finita de estados. El evento prácticamente me implica cuando se presenta una nueva señal a la entrada, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, bueno. Otra cosa importante que ya había hablado en los diagramas de estado es que la máquina finita de estados debe tener un estado inicial. ¿Sale, vale? Tenemos que empezar desde un inicio, prácticamente como les comento, el famosísimo Big Bang, ¿sale? Y a partir del Big Bang, pues yo puedo establecer cuáles serán las condiciones de transiciones y de eventos y de reglas
que yo puedo incluir en mi modelo secuencial. Bueno, entonces los eventos, dijimos, son recibidos por la entrada. En la entrada actual me refiero a ese momento, a ese instante, ¿sale? Aquí sí ya me va a interesar probablemente el tiempo o el evento. Y entonces van a ser disparadores, ¿vale? Van a causar una evaluación, van a hacer una comparación. Si ese disparador, si ese evento es válido o no válido, lo va a hacer de acuerdo a las reglas con las que esté programadas o la secuencia con la que esté realizada y por lo tanto va a generar las transiciones. Y las transiciones, por ende, van a tener como consecuencia el cambio de estado. Si se dan cuenta, es un sistema secuencial, como cuando vimos el biestable RS, ¿verdad? La señal de salida cambia si RS se activa o set se activa, ¿sale? Y tengo sistema de retroalimentación, ¿sale? Esa sería una máquina de estados finito asíncrona porque no tiene señal de reloj. Y podría tener una máquina finita de estados síncrona si tuviera un sistema biestable SC, ¿se acuerdan? Que le añadíamos la señal de clock, entonces ya depende también de las entradas, pero también depende de una señal externa llamada reloj. Y así sucesivamente. Y bueno, aquí como dice, pues una mejor manera de visualizar esta máquina finita de estados es a través de un diagrama de flujo. Aquí estoy hablando un poco más computacional. O un grafo dirigido, ahí también estoy hablando más de cuestiones, por ejemplo, de bases de datos y cosas así. Pero bueno, es importante conocerlo. Ahí nos dice que podemos tener distintas maneras de indicarlo, hablando gráficamente, ¿sale? En esencia, todas las representaciones respetan los cuatro elementos. Y vamos a hacer la aproximación Meili. Prácticamente la aproximación Meili o la representación Meili lo que me establece es cómo se genera el próximo estado. ¿Sí? Entonces hay un bloque que va a ser llamado NS, del inglés New State, y H es muy conocido en los diagramas de control, que me indica la función, ¿sí? La función, en algunos se conoce como la función de transferencia, en este caso es la función que va a actuar para establecer la condición que va a resolver el sistema, ¿sale? Entonces, bueno, ese prácticamente viene siendo el estado y dependiendo de las entradas, o entradas representadas con X. Prácticamente Meli se caracteriza por tener un bloque de salida que me indica, además del estado de memoria o el estado actual, ahorita lo vemos en diagrama de bloques, que genera una salida prácticamente tomando en cuenta nuevamente la entrada. ¿Sí? Yo lo explico de manera sencilla que el sistema tipo Meili o la máquina finita de estados hace cambios tomando en cuenta los estados de memoria, o sea, el estado anterior, considera el estado de entrada, pero a su salida vuelve a considerar el estado de entrada. Es como una verificación, ¿sí? Entenderlo ahorita con el diagrama de estados, voy a hacer un ejemplo un poco burdo, pero así es. Vamos a verlo. Dice que la máquina de Meili o el sistema finito de Meili, vamos a identificar, tiene la entrada, tiene la salida, tiene el generador de nuevo estado, ¿sí? Este generador pues tiene elementos combinacionales y también tiene elementos prácticamente retroalimentados con elemento de memoria, que ya sabemos que tiene que ser un biestable, ¿sí? Entonces, bueno, tengo elementos secuenciales y tengo elementos combinatorios. La relación de ellos me va a generar el primero, el posible cambio, o sea, el S más uno. Y el elemento de memoria me va a almacenar el S más uno. ¿Sale? Entonces la función de cambio va a evaluar si tengo que cambiar al siguiente estado. Y el elemento de memoria va a guardar ese estado como memoria y lo va a establecer con una señal, ya sea interna o externa, que me indica que sí que el nuevo estado está almacenado, ¿no? La nueva salida. Pero tiene un bloque que dice funciones de salida. Esto lo puedo hacer a través de combinacionales. Es como decir, ¿ya cambió la salida? Sí. Ah, ¿la entrada sigue presente? Sí. Ah, entonces sí, habilita la salida. ¿Vale?
Este ejemplo, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago con un ejemplo burdo, ¿vale? Vamos a pensar que nuestro sistema resuelve si salgo o no del salón en un evento de emergencia llamado temblor, ¿vale? Entonces yo digo, la variable de cambio de función está lista para saber si la entrada cambia. La entrada tendría que ser normalmente no hay alarma de temblor. ¿Estás de acuerdo? Aquí debe decir no hay alarma de temblor. Bueno, la función de cambio pues, no se habilita porque en realidad el estado inicio es no hay temblor y por lo tanto el estado de memoria guarda un no hay temblor y por lo tanto la función de salida sería no tomar acción de salir del salón e irnos al punto de reunión. Si entonces la variable de entrada cambia a la señal de alarma de temblor, entonces la función de cambio dice, a ver, ¿estaba temblando? No. ¿Dice que hay temblor? Sí. Ah, entonces cámbiale. Vi que ahora hay temblor. Ah, ok, ahorita lo cambio. Oye, guárdalo. Ah, ok, lo guardo. Y entonces la función de salida dice, oye, hay temblor. Y entonces acá verifica, ¿está temblando? Entonces imagínense que el sistema de funciones soy yo o son ustedes. Y entonces por un instante se paran y dicen, ah, caray, no se está moviendo nada. Entonces ustedes pudieran tener la decisión de salir o no salir. ¿Saben? Es un ejemplo un poco burdo, pero es como para entenderlo. Es como una señal de rectificación. Si es verdad o no es verdad. O sigue presente la señal o no sigue presente. ¿Sale? Y entonces en ese momento tomo la decisión de salir o no salir. Ok, ¿qué nos dice prácticamente otro ejemplo de la máquina finita de estados? Considerando no un ejemplo burdo del temblor, ¿verdad? Me dice, ok, esta es la señal de entrada que va directamente a encender la bombilla, ¿sale? Entonces, bueno, este es mi sistema que lo resuelve. Y entonces me dice, ¿cuál es el estado actual? Tengo que indicar cuál es el estado actual. El estado actual va a ser off, ¿vale? Entonces, si llega la entrada y me dice activar o encender la bombilla, que sería como el foco, ¿sí? Entonces, el sistema diría, ok, ¿en dónde estoy? El estado actual es off. Ah, entonces después de off, automáticamente, ¿qué voy a hacer? Un proceso de encender, ¿vale? ¿Por qué? Porque sigue estando presente la bombilla, ¿vale? Si no estuviera presente la bombilla, entonces no pasaría a encender o no haría la transición de la acción de encender. Y luego me voy al estado de on, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando ya estoy en el estado de on? Porque ya estuve en un estado de transición, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Si llega nuevamente la señal de probablemente de apagar, ¿vale? Que en este caso, bueno, no me la da, nada más me dice el ejemplo de activar, pues bueno, sería, estoy en el estado actual ahora, sí, mi estado actual nuevo sería on, entonces pasaría a apagar, el proceso de apagar, y luego me quedaría en el estado de off, ¿vale? Ok, más o menos es lo que me representa el medio. ¿Qué sucede con el caso Moore, que es prácticamente un caso particular del mailing? Bueno, prácticamente o en esencia cumple las mismas condiciones de mailing, ¿vale? Solo que aquí nos dice que en esencia el sistema S lo que va a representar es hacer un cambio sin importar el valor de entradas, o sea, no ratifica si está presente la entrada o no. Entonces, bueno, si se dan cuenta, ahora está así. Yo tengo prácticamente lo que son las entradas nuevamente, las salidas, mi función de cambio, el evaluador de las reglas, si se va a cambiar o no, mi sistema de memoria y bueno, la función de salida. ¿Qué representa esto? Pues bueno, vamos a ver el mismo ejemplo del temblor, ¿verdad? El mismo ejemplo del temblor que me diría. Ah, pues el ejemplo del temblor me diría, ¿está temblando? Ok. ¿Cuál es mi función de comparación? ¿Estaba temblando? No. Oye, ya cambió la entrada. Ah, bueno, entonces avísale al sistema de memoria que ya cambió. Entonces al momento de cambiar, ¿qué va a suceder? La función de salida, pues bueno, va a ser su acción, ceros, unos o lo que sea, lo que tenga que salir. Pero si se dan cuenta, ya no compara la entrada. Simplemente es, vámonos, ¿vale? Vámonos de salida al punto de reunión. Ya no verifico si está temblando o no está temblando. Y bueno, hablando de los eventos, precisamente este evento particular que hice del ejemplo burdo del temblor, pues bueno, hay que considerar lo siguiente, ¿verdad?
Los eventos vamos a partir de una ocurrencia. Ocurrencia viene de la palabra que algo ocurre, ¿sale? Algo verdadero ocurre, ¿sale? Que va a causar la transición de un estado a otro o de un objeto, ¿sale? Cuando estamos hablando ya de comunicación con otro elemento. Y bueno, aquí una idea de las ocurrencias, ¿sale? ¿Vale? Prácticamente es una condición que se debe tomar como verdadero o falso. Eso es importante, validarlo como verdadero o falso. O representarlo como verdadero y falso, perdón. Puede ser la recepción de una señal de un objeto, ¿vale? ¿Vale? En el modelo. Una señal que puede ser eléctrica bueno, en este caso tiene que ser eléctrica, ¿verdad? Es la recepción de un mensaje hablando computacionalmente, ¿no? Y en este caso el paso de cierto tiempo o de periodo, cuando es una señal de síncrono, por ejemplo. Y bueno, lo podemos también hablar un poco del envío de mensajes. En una máquina finita de estados, pues nos habla que probablemente tengamos un mensaje hacia otra máquina finita de estados. ¿Sale, vale? Entonces puedo tener en diferentes máquinas de estado o diferentes diagramas de estado y ellas se pueden estar comunicando con mensajes que son propiamente estados de salida de una máquina finita de estados. Y bueno, aquí viene un ejemplo un poco también burdo, ya un poco viejito, digo, hay que recordar que mis apuntes pues son de hace ya un buen tiempo y lo hice con una videograbadora. Ustedes ahora ya, si acaso tienen como recuerdo un DVD, pero ya ahora con el streaming ya estos equipos pues han sido también un poco más obsoletos. Pero bueno, vamos a suponer que es un DVD o un Blu-ray y bueno, lo que nos dice es qué va a suceder cuando en el control de mando, conocido como control remoto, puedo cambiar entre la videograbadora y el televisor y activarlos o desactivarlos. Ejemplo, yo tengo tres máquinas de estado o una que representa al DVD, que en este caso es un VCR, una videocasetera, el control remoto propiamente, la función del control remoto y la televisión. Y prácticamente lo que hace es el envío de mensaje, el control remoto entre la señal de toggle, sabemos que el toggle es conmutar el power, el famosísimo botón rojo, para todos los sistemas de control, o el fabulosísimo control de color verde para la marca de televisión Sony. Y bueno, hay como cultura general, ¿verdad? Lo que nos dice que el control remoto va a mandar prácticamente la señal de power off, power on, pero primero tengo que indicar si me voy a cambiar al diagrama de estados o a la máquina de estados del televisor o del Blu-ray o el DVD, ¿vale? Entonces vamos a suponer que el control remoto mandó la función de VCR. Entonces VCR o Blu-ray o el otro equipo que quieran controlar, entonces mando un mensaje, es con la línea punteada y se va al siguiente máquina de estados que dice, bueno, ¿dónde estaba? Estaba el estado actual en off. Ah, ok, entonces si llega la señal de power o toggle power, lo que va a hacer es irse a on. ¿Por qué se va a on? Pues porque estaba en off. Así de sencillo, ¿verdad? Y entonces, si el mensaje fue voy a controlar el TV, pues entonces el mensaje se va por esta línea, me voy a la máquina de estados del televisor y hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Si pulso off, pues entonces, perdón, si pulso el toggle power y estoy en on, pues se va a ir a off o viceversa, ¿vale? Así de sencillo está establecer las máquinas de estado. Y bueno, aquí viene la descripción, ¿no? De la condición de los tres diagramas de estados para cada uno de los equipos y prácticamente el envío de mensajes para poder hacer la transición del toggle power o conocido también como power off, power on del idioma inglés. Y bueno, una transición prácticamente aquí lo que nos dice es la relación entre que hay de dos estados, ¿verdad? De cambiar en un estado anterior a un estado actual. Y prácticamente, bueno, podemos representar transiciones internas, ¿vale? ¿Vale? Que representa un cambio de estado, pero es de manera interna, señales internas, ¿sí? También puede haber señales externas, como es el caso aquí del diagrama. Tenemos prácticamente la representación de una máquina finita de estados. Tenemos los eventos de entrada que pueden ser internamente marcados con la línea
azul, que son los sistemas retroalimentados. Pero vale, este tema lo vimos en quinto, retroalimentación, y prácticamente pues, lo estamos viendo ahorita con los sistemas biestables, cuando se regresa el estado de salida de Q o de Q negada a la entrada para poder establecer si se queda almacenado o hago una transición. ¿Sale? O externamente cuando pusimos la señal de clock o cuando pusimos la señal set, reset o cuando pusimos la señal J y K, ¿sí? O cuando juntamos J y K y generamos T, o cuando le pusimos un inversor a J y a K para hacer un flip-flop tipo D. ¿Sale? Esas son las externas. Y luego tenemos las reglas del activador, prácticamente es el sistema combinacional que podemos tener aquí. También combinacional combinado con el sistema de memoria también, ¿no? Tenemos las condiciones de transición, prácticamente están aquí todos inmiscuidos, tanto las reglas activadoras como los estados anteriores y los estados actuales. Y se genera lo que conocemos como la salida, ¿va? La salida es el resultado de todo este proceso. Y bueno, aquí nos dice que prácticamente la representación de la máquina finita de estados son todos los posibles estados de todas las posibles reglas aplicadas, ¿vale? Pues aquí habla un poquito de lo del conocimiento, ¿verdad? Tiene que quedar claro qué tengo que hacer. Y bueno, como dice, ¿no? Una de las cosas que son fascinantes, pues es que las máquinas finitas de estados, pues prácticamente aplican para lenguajes de programación. Nuevamente, aquí hablo de Visual Basic. Bueno, ya actualmente hay muchos códigos muchas herramientas de desarrollo computacional, pero bueno, puede ser Java, puede ser C++, Visual Studio, no sé, muchos. También aplicado para firmware, ¿verdad? Circuitos lógicos firmware, como lo van a ver con los compiladores para los micros, diferentes familias, pues también aplica, ¿vale? Y bueno, prácticamente para muchas cosas. Y bueno, otra forma de ver o analizar los estados, que también lo conocemos como transiciones de estado, eso lo vimos cuando explicamos el JK, ¿recuerdan? Que vimos en la tabla de transición, ¿sale? Y la tabla de excitación. Ah, bueno, la tabla de transición, esto también lo puedo representar con máquinas finitas de estado. El diagrama de estado, acción, decisión, esto es un poco más computacional, pero también se puede utilizar. El diagrama state chart, que es utilizado también para computacional pues podemos decir una estructura o lenguaje llamada UML, este, y tiene que ver con lenguaje máquina para bases de datos sobre todo, y bueno, también sirve mucho para eso. Y para jerarquía, esto es un poco más hablando de sistemas operativos, las jerarquías para prácticamente correr código con prioridades, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se analiza un poco más, creo que lo van a ver más en octavo, cuando vean sistemas operativos, tienen que ver máquinas de estado finito para sistemas operativos, y bueno, pues es todo un rollo y es algo muy interesante. Y bueno, aquí nos dice que la ventaja es pues la simplicidad, ¿sale? Hace el trabajo muy simple porque ya está representado. Digo, el trabajo difícil sería estar haciendo o los gráficos para la máquina finita de estados o los diagramas de estado o los diagramas de flujo, pero una vez hechos, prácticamente lo puedo resolver para diferentes eh, eh, em, entidades de desarrollo. Y bueno, prácticamente dice que va a facilitar la tarea de verificación. Es importante, ¿eh? Porque si tengo un buen diagrama de estados o una buena máquina finita de estados, va a ser muy sencillo saber cuando mi sistema no haga lo que yo quiero. ¿Sale? Entonces va a facilitar mucho la verificación de estados no previstos, por ejemplo. Y bueno, son rápidos de implementar. Bueno, ahí sí tengo más o menos mis durillas, pero sí, son rápidos de implementar y de ejecutar. Y bueno, esto nada también un poquito de lo mucho que se aplica. Yo también lo apliqué en su tiempo en inteligencia artificial. eh, bueno, por cuestiones de, de- de cosas que tuve que hacer, pues bueno, no me pude dedicar a inteligencia artificial o redes neuronales, pero bueno, pues
una chulada de tener máquinas finitas de estado. Y bueno chicos, espero que les sirva. Recuerden, no suple las clases de Meet, este video corto o este video, no me sirve para que ustedes tengan una idea de los apuntes que ofrezco en la clase y nos den pues un apoyo para que ustedes puedan estudiar de manera asíncrona en el momento que ustedes así lo necesiten. Gracias.